¿no es cierto?, cómo vamos a planificarlo para que se Claro. pueda conservar distancia, ¿me entendés? Y se cumplan con ciertas pautas. Bueno, esperemos que ya en agosto esté todo más o menos solucionado para, bueno, para iniciar, ¿verdad? Claro. Veremos. Sí, hoy me encontré casualmente con Osvaldo Pacheco. Ayer hablé con Iván Rodríguez y bueno, y hoy voy a hablar con Emilio para que nos terminen de dar todas las pautas. ¿Con el Emi Almazán? Sí, para que nos terminen de dar todas las pautas, porque bueno, viste que ayer hubo reunión de escuela. Claro. Y yo como de costumbre, como te explico, con el problema de internet, que la verdad que ya no sé qué hacer porque contraté 50 megas. O sea, no es que yo tengo, bueno, pero de todas formas hay un problema, no, todo San Lorenzo está con el mismo problema. ¿Vos tenés en Vaqueros problemas? No, yo no tengo problemas, tengo un Ubicom y no tengo, y tengo 5 megas nomás. Claro, no, el problema es que acá San Lorenzo nos llega únicamente Fibertel. Claro. Entonces, bueno, estamos habituados a un monopolio, como te explico, a expensas de ello. Y bueno, y tenemos horas, no sé si es que, has visto, todo el mundo ocupa la misma hora, bueno, no sé, la verdad que te digo que mucho no sé cuál es el problema en sí de la falta de señal a determinadas horas. Pero bueno, debe ser que también están todos los colegios, has visto, y vaya uno, ¿no? Claro. Che, qué loco que el 8 terminemos, me sorprendiste con eso. Voy a tener que ajustar. Pues eso a mí también me sorprendió, lo voy a volver a leer, porque me quedé medio como sorprendida con esa fecha. Espérate que no está comprobada, ¿no? Bueno, dale, porque Espérate yo que no está comprobado. voy a Por tener ahí que... yo leí mal, por eso, por ahí yo leí mal, has visto que no sería raro, porque ayer era todo un bombardeo, viste, de WhatsApp, así que por ahí yo leí mal y por ahí me equivoqué yo. Así que tranqui, porque esta tarde con tranquilidad yo voy a volver a leer todo para que estemos mañana en comunicación, ¿te parece? Dale, dale. Yo igual me voy Yo a ya quedar, hoy durante la clase, así la escucho y mientras tanto voy a estar preparando el práctico, así que estoy acá por cualquier cosa. perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, chicos, dejamos. ¿cómo están todos? Ya llegando a la finalización del dictado, ¿no? Bueno, mientras se van uniendo, les hago un raconto, ¿no es cierto?, de todo lo que venimos haciendo en microeconomía, y a pesar de que ustedes crean, ¿no es cierto?, que esto está descolgado, fíjense que nosotros empezamos estudiando, bueno, aparte de los aspectos generales, la teoría del consumidor, ¿no es cierto?, en donde nosotros, como consumidores, queríamos obtener el máximo de utilidad, ¿no es cierto?, teníamos curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Después estuvimos viendo, ¿no es cierto?, parte de la teoría de la empresa, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de cómo las empresas, ¿no es cierto?, se incorporaban al mercado, a qué tipo de mercado, al monopolio, a la competencia perfecta. Y bueno, y digamos, lo otro era el oligopolio, y fíjense que yo les venía diciendo, bueno, sobre todo poniendo énfasis en función de producción, donde teníamos nosotros que determinar la cantidad que maximizaba el beneficio. Cuando nosotros valorizábamos, ¿no es cierto?, esa cantidad con esos costos, teníamos la función de costos, ¿no es cierto?, y cuando entrábamos a competencia perfecta y monopolio, ¿no es cierto?, decíamos también cómo maximizábamos el beneficio de acuerdo a la determinación del precio, ¿no es cierto?, y que en algunos casos éramos formadores de precios y en los otros casos eran, eran tomadores de precios, ¿sí? Bueno, en esta parte que vamos a ver es la parte de administración financiera. Miren, chicos, cuando nosotros no determinamos
la unidad económica, ¿no es cierto?, a través de la función de producción, aquella unidad en donde cubrimos todos los costos y el empresario tiene un beneficio, ¿no es cierto? Mal podemos tener utilidad, beneficio, ganancia, mal podemos tener una determinada rentabilidad y mal podemos tener, ¿no es cierto?, un determinado nivel de liquidez en la empresa. O sea, la liquidez es la capacidad que tiene la empresa, ¿no es cierto?, para generar fondos y para hacer frente, ¿no es cierto?, a su deuda, sus compromisos tanto de corto como largo plazo, ¿sí? Bueno. Todos los errores, como todas las virtudes, le llamemos así, ¿no es cierto?, se van a ver en la parte económica financiera de una empresa, ¿sí? Ustedes como ingenieros industriales, si tienen una planta obsoleta, ¿no es cierto?, o no han tenido éxito con la selección de la tecnología, si no somos eficientes en costos, ¿no es cierto?, y si creemos que siempre somos formadores de precios, van a ver, ¿no es cierto?, que todo eso se refleja como en una fotografía en la parte administradora, en la parte de administración financiera y económica, ¿sí? Son aquellas empresas que viven con problemas de liquidez, de rentabilidad, y son aquellas empresas que solamente van a aprobar una tasa de crecimiento de mercado y no que realmente generan una ventaja competitiva, como toda, digamos, la palabra lo dice, ¿no es cierto?, competir y tener alguna ventaja, algo que haga que ese cliente, ¿no es cierto?, nos seleccione a nosotros y no a otro. Bueno, en esta parte de administración financiera, nosotros vamos a ver fundamentalmente el manejo de fondos, ¿sí? Miren, en toda organización hay fondos, ¿sí? En toda organización se generan ingresos, que son, ¿no es cierto?, y se generan egresos para pagar, ¿no es cierto?, todo lo que la empresa o la organización necesite, o sea que no es privativa del fin de lucro, ¿sí? Cualquier fundación, todo lo que, cualquier tipo de organización, sea con fin de lucro, sin fin de lucro, no importa el tamaño tampoco, chicos, a ver, ustedes como unipersonales, el día que sean profesionales o que ganen algún dinerillo, van a tener que tener manejos de fondo, lo cual significa que van a tener que potenciar, ¿no es cierto?, lo económico y lo financiero, ¿sí? Bueno. Nosotros en microeconomía estudiamos la empresa como una unidad de producción, ¿no es cierto?, en donde teníamos un ingreso de fondos que le llamábamos ingreso, el P por Q, y teníamos también un egreso de fondos que eran los costos fijos más los costos variables, ¿no es cierto?, que también eran egresos de fondos, ¿sí? Bueno, con la aclaración que les hice en mi comentario anterior, cuando en este curso de Administración Económica Financiera vamos a poner especial énfasis, ¿no es cierto?, en las organizaciones con fines de lucro. Haciendo de nuevo la aclaración para los que se incorporaron tarde, ¿no es cierto?, que no es privativo de la organización sin fines de lucro, que se puede aplicar a todo tipo de organizaciones sin importar si son unipersonales, si son un conjunto de personas, si tienen fin de lucro o no tienen fin de lucro, o si son micro, pequeñas o medianas empresas, ¿sí? Bueno, fíjense que en clases anteriores yo también les hice mención a que existe un contexto en el cual esas empresas se desenvuelven, ¿no es cierto?, el contexto económico, ¿no es cierto?, una serie de variables que van a influir de estas empresas, ¿no? Fíjense que esas empresas van a adquirir de ese contexto todo lo que son materias primas, insumos como energía eléctrica, el gas, de acuerdo a lo que ellos necesiten, ¿no es cierto? Van a comprar salarios, le llamemos así, comprar entre comillas, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los salarios no se compran, ¿verdad? Pero para usar algún término, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto?, vamos a tener que abonar, pagar, ¿no es cierto?, todo eso
que la empresa, esta organización con fines de lucro, adquiere de este contexto económico en el cual se desenvuelve, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que hay dos corrientes, una corriente real y una corriente financiera. Esa corriente real es aquella, ¿no es cierto?, en la que yo voy a comprar los insumos, voy a comprar la materia prima, voy a contratar trabajadores, ¿sí? ¿Cuál va a ser la corriente financiera? Fundamentalmente la corriente financiera es el egreso, el pago, ¿no es cierto?, a esos servicios o a esos bienes que yo adquiero del contexto económico en el que se desenvuelve la empresa, ¿sí? Fíjense que yo les hice un pequeño grafiquito en donde les puse que los bienes y servicios es la corriente real, pero los pagos a todos esos bienes y servicios constituyen una corriente monetaria o financiera porque implican el egreso de fondos. La producción, o sea, la transformación de ese bien en otro producto terminado es una corriente real, y el precio, ¿no es cierto?, que yo recibo por esos bienes o servicios, ¿no es cierto?, constituyen una corriente monetaria, ¿sí? Espero que hasta ahí les quede clarito que existe una corriente real y una corriente monetaria. Bueno, ¿cuáles son, no es cierto, a ver, la relación que existe entre las finanzas y la contabilidad? Miren, no son ciencias que se contrapongan, no existe tal antonomía entre finanzas y contabilidad, sí existen diferencias, pero ambos presentan tipos de información que son diferentes. Nosotros los analistas financieros transformamos la información contable para obtener, ¿no es cierto?, la información financiera. Ambas son importantes dentro de una institución. No debemos que descuidar ni la parte contable ni la parte financiera, ¿sí? Bueno, antes de seguir con el tema, y que me olvidé decirles al inicio de esta clase, es que ustedes cuentan con todos los apuntes en plataforma. Esos apuntes yo los he modificado. Son los apuntes del licenciado Cabrerizo, no sé, que fue una de las personas que más sabía de administración financiera en Salta, fue docente de ambas universidades, de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Católica, bueno, y fue mi formador y el que me hizo que yo me inclinara profesionalmente a la parte financiera, ¿sí? Bueno. Fíjense que yo presido mi speech diciéndoles que, bueno, que la contabilidad es un tipo de información que el área financiera la necesita, pero que la va a transformar, ¿no es cierto?, para tomar decisiones en área financiera, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar entre las finanzas y la contabilidad? Bueno, fundamentalmente en el método en el cual, ¿no es cierto?, se imputan los ingresos o los gastos, que esto es fundamental desde el punto de vista financiero. Miren, la contabilidad utiliza un método que se llama lo devengado, ¿sí? ¿Qué significa devengar algo? Significa que independientemente que haga un egreso o un ingreso de fondos, cuando se produce la obligación, ¿no es cierto?, yo la imputo contablemente. A ver, chicos, me llega la factura de gas. En el momento que me llegó la factura de gas, yo voy a generar contablemente un asiento, que es la forma en la que yo presento la información contable, en donde reflejo la obligación de ese pago, ¿sí? Ese es el sistema de lo devengado. Independientemente de la salida real de fondos o del ingreso real, cuando se produce la obligación o genero el derecho, yo contablemente le imputo, ¿sí? Miren, en el área financiera yo utilizo un sistema que se llama lo percibido. ¿Qué es lo percibido? Efectivamente, en el momento que yo lo pagué. Miren, si a mí la factura de luz me llega
el 5 de marzo, financieramente no es que no me importe, ¿sí? Financieramente yo no la voy a imputar. ¿Saben cuándo la imputo? Si yo la pago el 10 de marzo, ese 10 de marzo, yo reflejo efectivamente, ¿no es cierto?, el ingreso de fondos o el egreso de fondos, ¿sí? Espero que les haya quedado clarito, por favor. Si no les queda claro, no tengan problema en avisarme, ¿sí? Bueno. El valor del dinero en el tiempo, chicos, y cuando yo hablo de valor del dinero en el tiempo, no estoy haciendo mención a ese flagelo que vivimos los argentinos, que es la inflación. Desde el punto de vista financiero, un peso que yo tengo hoy tiene más valor que un peso mañana. ¿Por qué? Porque ese peso de hoy yo lo puedo invertir, a ver, aprovechar un descuento de mercaderías porque está de oferta, ¿no es cierto? Y que si lo cobro mañana ya perdí la oferta. Tiene una alternativa de inversión antes hoy que mañana, ¿no es cierto? Lo puedo poner hoy en un plazo fijo porque hoy la tasa está más elevada que lo que puede estar mañana. Alguien debe haber sentido ese refrán, el de más vale pájaro en mano que 100 volando. Bueno, acuérdenselo desde el punto de vista financiero, ¿sí? Es como que yo sacrifico un consumo actual para tener un consumo futuro. Ese es el concepto de una inversión y ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo. La contabilidad no tiene en cuenta ese valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es la otra diferencia fundamental que existe? El costo del capital. Chicos, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba en costo, les hablaba en función de producción, incluso cuando hablábamos, ¿no es cierto?, en competencia perfecta y en monopolio? Yo les había definido capital como que teníamos un capital físico y teníamos un capital financiero, ¿verdad? El capital físico eran los inmuebles, ¿no es cierto?, todo lo que se conoce como activos fijos, equipos, herramientas, rodados, etcétera, etcétera, y el capital financiero era, como la misma palabra lo decía, ¿no es cierto?, el dinero, ¿no? Bueno, todo capital tiene un costo. Miren, cuando yo voy a hacer una inversión, yo tengo capital propio, que es el aportado por los dueños a la empresa, ¿no es cierto? Y capital ajeno, porque yo puedo financiarlo con deuda, por ejemplo, con el préstamo bancario, ¿sí? Bueno, uno cree que el único costo que vamos a tener es el costo de la deuda, esa tasa de interés que yo lo tengo que ir a pagar al banco. No, porque se acuerdan que yo les dije, nosotros vamos a imputar todos los costos, incluso el costo de oportunidad. Miren, el capital propio tiene un costo, porque yo voy a querer invertir, ¿no es cierto?, en esa actividad, en esa empresa, no importa si es agropecuaria, industrial o de servicio, en función del costo de oportunidad, ¿sí? O sea, el valor de esa plata en el mejor recurso alternativo, ¿sí? Entonces yo le voy a exigir a esa inversión, bueno, mira, yo voy a tener mi plata en esta empresa o voy a abrir esta empresa siempre y cuando esa empresa, entre comillas, me pague a mí lo que me pagaría, a ver, esa plata en otro recurso alternativo. ¿Cuál sería el otro recurso alternativo que más a mano tenemos? Se lo digo sencillamente porque no es tan fácil. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el costo de un plazo fijo, lo que me pagaría un plazo fijo. Si a mí el plazo fijo me está pagando 27 pesos y casi sin riesgo, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, yo quisiera ganar por lo menos un 27%, que es mi costo de oportunidad, ¿sí? Bueno. La contabilidad no incluye ese costo de oportunidad, ¿sí? Solamente incluye todo lo que son costos variables y costos fijos sin tener en cuenta el costo de oportunidad que en finanzas nosotros permanentemente lo monitoreamos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la otra diferencia que tenemos? Miren,
¿Se acuerdan cuando yo les hablaba, no es cierto, de los costos variables y de los costos fijos? Bueno, ahora también yo los voy a introducir a un concepto que son costos desembolsos o no desembolsos. Manu, ¿me puedes traer una virome, por favor? Costos desembolsos o no desembolsos, ¿no es cierto? También llamados, o lo van a encontrar en la bibliografía, como erogables y no erogables, ¿sí? A ver, chicos, fíjense que yo los sueldos los pago, los desembolso, ¿verdad? Ahora con todo lo que es tecnología, digamos, en informática, yo los voy, los deposito en una caja de ahorro, ¿verdad? En la cuenta salario, ¿sí? Bueno, pero hay otros costos que se llaman no desembolso. Yo se los voy a decir con un ejemplo, ¿no? Entre ellos tenemos lo que se llama, ¿no es cierto?, la amortización o depreciación de activos fijos, ¿sí? Fíjense que yo puedo no tener, digamos, tengo activos fijos y esos activos fijos se van se van desgastando con el uso que de ellos se haga, ¿no? Miren, les doy un caso típico, ¿no? Puede ser por uso o por obsolescencia técnica, ¿no? El caso de los celulares, el caso de las computadoras, que ustedes saben, ¿verdad? Que en cuanto, digamos, creo que no duran un año, ¿verdad? Porque está la obsolescencia tecnológica, porque sale un nuevo modelo que el anterior queda en desuso. Pero bueno, yo contablemente reflejo ese desgaste o esa obsolescencia tecnológica, ¿no es cierto?, en los estados contables. Entonces, pero no es que yo le digo, che, vos vení amasadora, como te usé, ya no vales más, te pongo unos pesitos en una cajita al lado. No, es una imputación a las utilidades, o sea que yo nunca lo desembolsé, ¿sí? Es como una reserva, ¿no es cierto?, que tengo yo para poder el día de mañana cambiar esa maquinaria, ¿sí? Nunca lo desembolsé. Bueno, para la contabilidad es un egreso de fondos, ¿no es cierto? Se lo carga las utilidades, está dentro de los costos, ¿no es cierto?, la amortización. Desde el punto de vista financiero, para nosotros es un ingreso. ¿Por qué es un ingreso? Chicos, porque yo calculo en el precio, en todos los costos, como veníamos hablando, calculo todos los costos, no importa que sean desembolsos o no desembolsos, y yo los recupero con el precio de venta, ¿sí? Porque está incluido ese costo de amortización en el precio de venta, lo cual significa que yo cada vez que vendo un artículo estoy recuperando parte de esa inversión que hice, por ejemplo, en la sobadora, en la amasadora, no importa, en el tractor, en la trilladora, lo que fuese, ¿sí? Por eso es importante distinguir cuál costo se desembolsa y cuál costo no se desembolsa, ¿sí? Bueno. Lo otro, cuando hablamos de evaluación de activos, sí, que ya Nicolás, que es contador y que es especialista en este tema, les va a mostrar con el estado de situación patrimonial cómo se evalúan los activos, ¿sí? Bueno, uno de los grandes temas que tenemos nosotros cuando hacemos análisis financiero es que en la contabilidad, en los balances, ¿no es cierto?, en el estado de situación patrimonial, nosotros tenemos los bienes a valor histórico, al valor que yo lo compré, ¿no es cierto? Bueno, después hay una serie de ajustes contables, ¿no es cierto?, que no vienen al caso, pero, digamos, están a valor de histórico o a valor de, digamos, a valor de compra, ¿sí? Bueno, en las finanzas, cuando yo hago, digamos, un estudio financiero, yo siempre lo voy a evaluar al valor de mercado que tiene ese bien, ¿sí? Es como que yo les diría, bueno, contablemente a mí no me interesa el valor de ese bien, cuándo lo compré, sino cuánto vale ahora si yo lo tuviera que vender, ¿sí? Bueno, el concepto de rentabilidad.
¿sí? Miren, ustedes van a ver si es rentable o no es rentable, digamos, utilizando en contabilidad la relación, digamos, el cociente entre la utilidad y el capital que se aplica para lograr esa utilidad. Es decir, vamos a hablar siempre de rentabilidad económica en la parte contable, ¿sí? Usamos mucho, por ejemplo, una relación que se llama beneficio sobre inversión o la relación beneficio sobre costo, ¿sí? En finanzas, ¿no es cierto? Nosotros vamos, para calcular la rentabilidad financiera, sí o sí lo vamos a ver a través de la tasa de rendimiento o la tasa interna de retorno de esa inversión, en donde tenemos también en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Por favor, si tienen alguna duda, ¿no es cierto? Porque yo me entusiasmo en la parte financiera y no quiero que la vayan arrastrando dudas, ¿no? Todo esto son los apuntes, chicos, y es más, yo les diría que no necesitan ni siquiera recurrir al libro, porque traté de hacerles, como en los temas anteriores, los mejores resúmenes que pude, ¿no? Bueno. Entonces, resumiendo todo esto de lo que se ocupa la administración financiera y lo que viene a ser, ¿no es cierto?, las diferencias entre finanzas y contabilidad, nosotros tenemos que analizar 3 situaciones, ¿sí? Toda empresa, toda organización tiene que monitorear 3 situaciones: la situación económica, la situación patrimonial y la situación financiera, ¿sí? Y yo ahí les voy a hacer una observación. Les voy a definir, no situación. ¿Qué es situación económica, chicos? Bueno, la situación económica fundamentalmente ustedes la van a ver a través de un estado contable que se llama el estado de resultados. Acuérdense que el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. El resultado de una empresa, ¿no es cierto?, es positivo cuando obtiene ganancias, es negativo cuando obtiene pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, una situación económica en general, ¿no es cierto?, es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidad, beneficio o ganancia, que son los 3 sinónimos que tiene. Entonces, yo puedo decir que la empresa tiene una buena posición económica cuando ha generado ganancias, ¿sí? Es decir, cuando el total de ingresos es mayor que el total de costos, ¿sí? Deduciendo todos los costos fijos y costos variables. Bueno, hablemos de posición financiera o de situación financiera que tiene la empresa. Miren, toda empresa, ¿no es cierto?, tiene derechos, ¿no es cierto?, y tiene obligaciones. ¿Cuáles serían los derechos, por ejemplo? Bueno, las cuentas por cobrar, digamos, los créditos que le concede a los clientes, ¿no es cierto?, que se llaman derechos de cobro. ¿Cuáles serían las obligaciones? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, las deudas de corto y de largo plazo. Miren, aunque sea un almacén, hablemos de algo chiquito para que tengamos el ejemplo de que yo les dije al principio, que no importa cuál sea el tamaño de la empresa. Vieron que, por ejemplo, bajo una empresa, no importa, puede ser una empresa de lácteos, puede ser una empresa de Coca-Cola, de aguas gaseosas, les deja la mercadería, les deja la factura, ¿no es cierto?, y contra la próxima entrega, en situaciones normales abrimos, ¿no es cierto?, le cobra la factura anterior y les entrega el nuevo pedido. Bueno, eso es lo que se conoce financieramente como un pasivo espontáneo, porque se genera, digamos, con el propio giro de los negocios, ¿no es cierto?, y que contablemente es el rubro proveedores. Bueno, también puedo tener una deuda a largo plazo, es decir, que dure más de un año calendario, digamos, y que la vaya pagando de a poco y demás, que ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿no es cierto? O sea que yo tengo compromisos de corto o de largo plazo, ¿sí? Bueno,
Cuando la empresa está en buena posición económica y buena posición financiera, significa que la empresa no tan solo ha podido generar utilidad, beneficio, ganancia, sino que también ha podido pagarle a ese proveedor, que es una deuda de corto plazo, y también ha podido pagar una obligación de largo plazo, y digamos que es la posición financiera que tiene la empresa, ¿sí? Bueno, y después tenemos que lo vamos a ver a través de un estado que se llama de fuentes y usos de fondos, y que antes, chicos, era el origen, se llamaba origen y aplicación de fondos, ¿sí? Bueno, ahora lo van a encontrar, yo se los digo por si encuentran algún manual financiero viejo, ¿sí? Actualmente se llama fuente y uso de fondos, ¿sí? Bueno. Y después tenemos la situación patrimonial. A ver, cuando hablamos de patrimonio de una empresa, estamos hablando del conjunto de bienes y deudas, ¿no es cierto?, que graban ese activo, digamos, esos activos de corto y largo plazo, y cómo fueron financiados los mismos, ¿sí? ¿Y de dónde lo vamos a ver eso? Es el famoso patrimonio neto, y lo vemos a través, ¿no es cierto?, del estado de situación patrimonial. Vamos a tener una buena situación patrimonial cuando el conjunto de bienes y derechos es mayor que el conjunto de deudas, ¿sí? Bueno, una empresa está posicionada, muy bien posicionada, cuando tiene buena posición económica, tiene buena posición financiera y tiene, digamos, un buen estado de situación patrimonial. Ahora, yo les voy a hacer una distinción en este punto entre largo y corto plazo, ¿sí? Miren, normalmente yo les había dicho en microeconomía que el corto plazo era cuando nosotros podíamos modificar nuestra producción, ¿no es cierto?, nuestra cantidad producida sin modificar, ¿no es cierto?, sustancialmente el costo medio, ¿sí? Bueno. Y el largo plazo era cuando yo modificaba sustancialmente mi costo medio, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de contabilidad y de finanzas, cuando hacemos mención al corto plazo, ¿no es cierto?, hablamos de un ejercicio económico, ¿sí? El ejercicio económico puede o no coincidir con el año calendario, y es ese periodo de tiempo en el cual yo voy a hacer el análisis económico, financiero y patrimonial. Hay empresas que lo inician el 1 de enero y cierran ejercicio económico el 31 de diciembre, hay otras que es en julio, ¿no es cierto?, y cerrarán al 30 de junio del año siguiente, pero lo que yo les quiero decir que es un año calendario, ¿sí?, que puede o no coincidir del 1 de enero al 31 de diciembre, pero es un periodo de 12 meses, y largo plazo se refiere a más de un ejercicio económico, ¿sí? Bueno, en el corto plazo, una empresa puede tener mala posición económica, ¿no es cierto?, es decir, no estar generando utilidad, beneficio, ganancia, ¿no es cierto?, pero en el largo plazo no puede tener mala posición económica, ¿sí? O sea, no puede durar más de 1 o 2 ejercicios económicos el tener pérdidas de operaciones, sino pérdidas totales. Y si no, fíjense cuál es la situación por la que están pasando ahora las empresas, porque llegan al punto de cierre, porque no llegan a cubrir los costos variables que vimos en microeconomía, ¿sí? Bueno, en el corto plazo yo puedo tener una mala posición económica, puedo estar endeble financieramente, pero en el largo plazo esa situación es insostenible. Yo no puedo tener ni posición económica endeble, ni posición financiera endeble. ¿Por qué? Porque uno hace a las utilidades y el otro hace fundamentalmente a la liquidez, que es para poder hacer frente a las deudas de largo y corto plazo, ¿sí? Bueno. Después yo les he puesto un concepto que es rentabilidad versus liquidez. Uno siempre tiene el concepto a cuanto más platita líquida tenga, mejor posición financiera va a tener mi empresa. ¿Por qué? Porque la liquidez hace a la capacidad que tiene la empresa para poder pagar su deuda de corto y de largo plazo, ¿sí?
O sea, sus compromisos en general a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, que esa es la posición financiera, ¿sí? Bueno, la rentabilidad financiera estamos hablando que la veíamos a través de la tasa interna de retorno, donde vamos a ver que yo soy capaz de pagarle a las fuentes que financiaron esa inversión, y esa inversión puede financiarse con fondos propios, o los dueños o los accionistas de la empresa, y con fondos de terceros, ¿sí? Entonces uno cree que teniendo mucha plata líquida estamos muy bien. Bueno, no hay nada más equivocado, señores. O sea, una empresa que está posicionada financieramente tiene la liquidez necesaria para hacer frente a sus compromisos, es decir, no es como que yo me baño en oro, ¿no es cierto?, y en billetes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un excedente de liquidez, estoy sacrificando rentabilidad. Porque esa plata que está ociosa, le llamemos así, la podríamos invertir, ¿no es cierto?, en proyectos que generen más beneficios para la empresa, ¿sí? Entonces, hay un punto en que la liquidez y la rentabilidad, ¿no es cierto?, se encuentran. Tampoco es bueno que yo a la empresa la ponga en posición financiera débil, ¿no es cierto?, para hacer todas las inversiones que yo quiero, porque también voy a tener problemas, porque si no tengo liquidez no puedo hacer frente a las deudas de corto y de largo plazo, a mis compromisos de corto y de largo plazo, ¿sí? Y cuando hablo de compromisos, no se olvide que dentro de los compromisos está el personal, los proveedores, el banco, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de las decisiones básicas que yo tengo que tomar en materia financiera. Y yo les acabo de adelantar uno, ¿sí? Bueno. La primera decisión es la decisión de inversión. Y se los digo como experiencia en la vida, chicos. Nadie puede pretender ganar ni ser rentable si no invertimos. La inversión dentro de una empresa es algo dinámico. No es que yo invertí hoy y me quedo en los laureles. Cuando les hablo de inversión, les estoy haciendo mención, por ejemplo, no tan solo a la inversión en maquinarias, equipos, etcétera, para producir, sino también esa inversión en capital de trabajo, en ese capital de evolución, ¿no es cierto?, que yo necesito tener para hacer frente a todo lo que es, digamos, compra de materia prima, a tener disponibilidades para hacer frente, ¿no es cierto?, a las situaciones de la empresa, a poder financiar, por ejemplo, las ventas que yo hago, que son las cuentas por cobrar, etcétera, ¿sí? Bueno, decisiones de inversión. ¿Cuál es la otra, digamos, decisión que tengo que tomar yo? Bueno, la decisión de financiamiento, ¿sí? La decisión de financiamiento es, ya se los vengo adelantando yo, bueno, ¿qué porcentaje le voy a pedir a terceras personas? La más común que ustedes conocen es el préstamo bancario, ¿no es cierto? ¿Y qué porcentaje de capital voy a poner yo? ¿Por qué? Porque ambos tienen costos. Y yo tengo que encontrar un mix de capital propio, de capital de terceros, ¿no es cierto?, que potencie la rentabilidad económica y financiera, ¿sí? Bueno, y el otro son las decisiones de distribución de utilidades, ganancias, beneficios, ¿sí? Bueno. Las decisiones de inversión traen aparejados, chicos, la magnitud de la inversión, ¿sí? Es todo, y ustedes lo van a ver muy bien en formulación y evaluación de proyectos, porque ustedes ahí van a ver dos decisiones fundamentales. La decisión de inversión, que si es un proyecto productivo, ustedes me tienen que determinar perfectamente bien cuál es la planta que van a tener, que es la magnitud de la inversión, es la inversión total, y el área financiera va a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el capital de trabajo que tenemos que tener, ¿sí? Bueno, la magnitud de esa inversión. ¿Y cómo la vamos a
financiar esa inversión, ¿sí? O sea, decisiones de inversión, determinar la inversión total, activo fijo, capital de trabajo, y de esa inversión, cómo la financian. Y yo acá les voy a poner un tema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda empresa, chicos, tiene dos riesgos. Tiene un riesgo que es un riesgo total, ¿sí? Bueno, un riesgo operativo y un riesgo financiero. Miren, el riesgo operativo de una empresa, ¿no es cierto?, está dado por el propio mercado, por la propia actividad. Hay empresas que son más riesgosas que otras, actividades que son más riesgosas que otras. Por ejemplo, la actividad petrolera o la actividad minera es mucho más riesgosa, ¿no es cierto?, que la actividad de campo. ¿Por qué? Porque yo en la actividad petrolera y en la actividad minera tengo que hacer todo un tema de sondeo, ¿sí? Si encuentro o no encuentro petróleo, si el mineral que voy a encontrar, ¿no es cierto?, es de la pureza que yo necesito. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo porque son ingenieros industriales y han visto bastante química. Bueno, y a su vez tengo el riesgo financiero, ¿no es cierto?, que es el riesgo de la fuente de financiamiento, ¿sí? Fíjense la importancia de la decisión de inversión, ¿sí? Bueno, ¿dónde veo yo el riesgo de la actividad? Que lo van a necesitar para proyectos de inversión, chicos. Si ustedes agarran un cronista comercial o agarran un ámbito financiero, todas las actividades, la mayoría de las actividades que podemos desarrollar en la Argentina, van a ver que tienen, cuál es el riesgo operativo que tiene cada empresa. Entonces, miren, el riesgo operativo es aquel riesgo que se produce por la propia actividad. A ver, ¿qué posibilidad tengo yo de éxito o de fracaso? El riesgo financiero es por la fuente de financiamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me va a dar a mí la estructura financiera, ¿sí?, de la empresa? ¿Qué porcentaje de capital propio? ¿Qué porcentaje de capital ajeno? ¿Sí? Bueno. ¿A qué se debe? Y yo les puse ahí un cuadrito que me salió a mí mal, yo espero que esté mejor en el de ustedes, no sé qué me pasó y yo por desgracia no me di cuenta que les salió mal. Bueno, yo les puse la estructura de inversiones, es la estructura de financiamiento. Fíjense que tengo un corto plazo que está dado por un capital de trabajo y un largo plazo, que son los famosos activos fijos, que es el largo plazo. Y la parte derecha, esa que es la estructura de financiamiento, está dada por las deudas a corto plazo, por las deudas a largo plazo y el patrimonio neto, que es realmente el capital que poseen los dueños de la empresa. Así que cuando es una sociedad, ustedes la van a ver representado, ¿no es cierto?, por las acciones, ¿sí? Bueno, la estructura operativa genera el riesgo operativo, ¿no es cierto?, y la estructura de financiamiento me va a generar a mí el riesgo financiero, ¿sí? Bueno. Con respecto a la política de distribución de utilidades, chicos, en general ustedes no la van a ver en esta materia. Cuando llegue el fin del ejercicio económico, nosotros tenemos que decidir, ¿no es cierto?, si voy a repartir el 100% de su utilidad, beneficio o ganancia, ¿no es cierto?, o voy a retener esas utilidades. ¿Qué significa retener? Bueno, retener significa que yo no se la voy a dar a los dueños de la empresa, o el dueño de la empresa decide no retirar el 100%, porque una forma, ¿no es cierto?, de financiar una inversión es con parte de las utilidades, ¿no es cierto?, que yo no he repartido en forma de dividendo, por ejemplo, si es una sociedad, o de ganancia, si es o unipersonal o no está constituido como sociedad, ¿sí? Bueno, yo ahí tengo que ver, y eso también, chicos, implica, no es tan fácil decir, bueno, yo voy a repetir el 40% y voy a retener el 60%. Implica también toda una serie de decisiones, ¿por qué?
Cuando yo tengo plata en la empresa, como yo les venía diciendo, bueno, quiero tener utilidades y yo también las quiero tener a las utilidades llegado, ¿no es cierto?, el fin del ejercicio económico o el periodo en el cual se reparten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tomo una mala decisión en esta área, ¿no es cierto?, puedo hacer que accionistas se vayan de mi empresa, ¿no es cierto?, saquen la plata porque no le están dando las suficientes ganancias, ¿no es cierto? Entonces, para irse a otro lado en donde les repartan más utilidades. Yo se los digo en criollo, ¿no es cierto? Para que ustedes lo entiendan, tiene una serie de conceptos, ¿no es cierto? Las utilidades, ¿sí? Repartir o no utilidades. Bueno, yo también les había puesto, les hago todo un análisis en el apunte. ¿Sí? ¿Te puedo acotar algo ahí? Sí, por supuesto que sí. Que además tiene una implicancia contable el tema de repartir utilidades, porque todas las sociedades que se rigen por la Ley General de Sociedades tienen que sí o sí constituir un 25% de reservas entre los resultados que realicen las sociedades año a año para recién poder distribuir. O sea que es necesario que se constituya una reserva para antes de empezar a distribuir, que esta le va a servir a todos los acreedores del ente, en el caso de que la empresa incumpla con sus obligaciones, para hacerse frente al pago de los derechos que tengan contra el ente. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir en pocas palabras es que la ley además protege que no haya una distribución del todo hasta que no se constituyan reservas para poder hacer frente a potenciales deudas con acreedores. Eso Sí. nomás. Bueno, perfecto, gracias, Nico. Bueno, eso que les dijo Nico es lo que estábamos hablando, digamos, que esta política de retención de utilidades, ¿no es cierto?, va a retener utilidades en el caso de sociedades, que es por ley. 25% de esas utilidades constituyen la reserva, ¿sí? El resto, ¿no es cierto?, es lo de toma de decisiones libre, les diría ahí, y sobre ese resto es cuando yo tengo que tener, ¿no es cierto?, ¿cómo les diría?, la toma de decisiones para evitar, ¿no es cierto?, que ese dueño de la empresa o ese accionista se retire, ¿no es cierto?, de la empresa y lleve los fondos, porque no se olviden que existe ese costo de oportunidad, hacia otras inversiones alternativas, ¿no? Bueno, fíjense que después se amplía, ¿no es cierto?, el apunte con decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y la política de distribución de dividendos, ¿no es cierto? Y yo en el apunte no se los puse, pero ese mix entre la decisión de inversión y la fuente de financiamiento, o sea, la estructura de inversiones que tiene la empresa, que está dada por el capital de trabajo, que es a corto plazo, más el largo plazo, que son todos los activos cuyo desgaste no se produce en un único ejercicio económico, por ejemplo, se llaman activos fijos, están sujetos a depreciación y son aquellos, ¿no es cierto?, que duran más de un ejercicio económico, maquinarias, equipos, plantas, etcétera, etcétera. Tienen una fuente de financiamiento. Entonces, yo les voy a dar la primera norma financiera que hay, ¿sí? Corto plazo tiene que ser, ¿no es cierto?, financiado con corto plazo. ¿Qué significa, chicos? A ver, que yo tengo que financiar, les doy un ejemplito así sencillo, yo puedo financiar a mis clientes por lo menos en el mismo periodo que me financian a mí. A ver, si a mí el proveedor me financia 15 días, ¿no es cierto? Bueno, yo a mi cliente le puedo decir, bueno, págame a los 15 días. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ya lo van a ver con una serie de ratios, cómo comprobamos si la empresa está en buena o en mala posición financiera, ¿sí? Corto plazo con largo plazo y largo plazo con largo plazo. A ver, chicos, las maquinarias duran más de un ejercicio económico,
lo cual que si yo decido, ¿no es cierto?, financiar, ¿no es cierto?, con un crédito bancario, no lo puedo financiar con un crédito que se origina y se extingue dentro del ejercicio económico, porque yo la maquinaria la voy a recuperar en 5, 10, 15 años, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los periodos de amortización que me permiten cargar anualmente esa situación, ¿sí? Bueno, entonces yo les digo, corto plazo con corto plazo, largo plazo con largo plazo, ¿no es cierto? Pero, ¿sí?, lo ideal es financiar, ¿no es cierto?, parte del corto plazo con largo plazo. ¿Por qué? Porque los créditos van rotando, por ejemplo, a lo largo yo voy cobrando, se produce, digamos, como una rueda donde del proceso de producción, ¿no es cierto?, y compra y financiamiento en el corto plazo, pero yo lo pago a ese financiamiento en más de un ejercicio económico. Bueno, cuando yo tengo parte, ¿no es cierto?, de ese corto plazo financiado con largo plazo, es lo que se conoce como fondo de maniobra, ¿sí?, o el famoso colchón financiero. En mi época se llamaba colchón financiero. Miren, yo a mis alumnos se ríen, pero ¿quién en la infancia no saltó sobre un colchón? ¿Sí? Es como un elástico, ¿verdad? Cuando ese elástico está roto, nos rompíamos el alma, ¿verdad? Bueno, yo quiero que ustedes asemejen este colchón financiero a un elástico en el que yo puedo saltar alegremente como empresa porque tengo parte de ese corto plazo que es financiado por el largo plazo, ¿sí? Entonces tengo este colchoncito. ¿Vieron cuando uno dice yo tengo este colchoncito y estoy tranquila porque preveo mi futuro o que puedo pagar con tranquilidad todos mis compromisos de corto y largo plazo? Bueno, tengo maniobra. A ver, otro ejemplo que les quiero dar, pensemos, ¿no es cierto?, en un auto viejo que nos sacaba músculos para poder dar la curva, y pensemos en lo que es la facilidad de maniobra que tienen, ¿no es cierto?, los autos nuevos por la tecnología, ¿sí? Ese fondo de maniobra me permite a mí doblar con tranquilidad sin tener sobresaltos cuando doy la curva, ¿sí? Y ese fondo de maniobra va a estar dado por, se los dejo el tema para la clase pasada, para no aturdirlos hoy, ¿no es cierto?, va a estar dado de dos formas, les diría. Uno que surge, el de los estados contables, que se llama fondo de maniobra aparente, ¿no es cierto?, y el otro que es el fondo de maniobra que calculamos nosotros financieramente y el que ustedes van a tener que calcular para formulación y evaluación de proyectos, porque forma parte es el capital de trabajo, ¿no es cierto?, forma parte de la inversión total, ¿sí?, y es el famoso manejo de capital de trabajo que tiene en cuenta el ciclo de operaciones de la empresa y una serie de factores, ¿sí? Bueno, y lo otro que hablamos ya de financiamiento, ¿no es cierto?, y que yo les había dicho, bueno, financieramente, todas las fuentes que dieron origen a esa inversión tienen un costo, ¿sí? Y para ustedes es muy importante que conozcan este costo. Es lo que se conoce como la tasa de costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Bueno, y yo voy a tener una tasa de costo promedio que va a estar formado por la deuda o préstamo bancario. A ver, chicos, no es la única forma de financiarse que tiene una empresa, ¿no?, el préstamo bancario. Yo se los pongo como préstamo, ¿no es cierto?, porque es la forma más común que ustedes tienen, es la forma que ustedes conocen, digamos, más común, ¿sí? Y el costo del capital propio. Y aunque no lo crean, a ver, señores, el capital propio, o sea, mi costo,
si yo decido abrir una empresa y por eso está tan planchada la inversión en este momento, mi costo de capital propio siempre es más alto que el costo de la deuda. Y ustedes van a decir, licenciado, usted me está diciendo una tontera. No, señores, vieron que yo les dije que teníamos riesgo operativo y teníamos riesgo financiero, ¿sí? Y los mandé a que leyeran, al que le interesa, el cronista comercial, o que leyeran, ¿no es cierto?, el ámbito financiero, donde están todos los riesgos de las actividades y lo que pagan cada una de las acciones, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque mi costo del capital propio, lo que yo le voy a exigir a esa inversión, está en función del riesgo operativo. En primera instancia, ¿cuál es el riesgo operativo? El riesgo de éxito o de fracaso de una inversión. Entonces, fíjense que ustedes, para ser accionistas, quieren ser accionistas, no sé, por decirles, de una petrolera, de una minera, ¿no es cierto?, le van a exigir más a esa inversión porque tienen mucho más riesgo, por ejemplo, que una sojera, ¿sí? Porque ¿cuál es el riesgo que tiene una empresa sojera? Bueno, que me caiga granizo, digamos, o tener bajos rindes, pero no tienen el riesgo de sondeo o de fracaso en el primer periodo de la inversión. Y el otro riesgo que tienen, entonces me exigen más, y el otro riesgo que tienen es el riesgo financiero. Cuanto más riesgosa sea la empresa, porque no tiene en cuenta la fuente de financiamiento, yo también le voy a exigir más a esa inversión, ¿sí? Entonces, fíjense que ambos riesgos se acompañan, se potencian, generan sinergia, ¿no es cierto?, para decir, bueno, señores, ¿no es cierto?, yo le tengo que exigir a esta inversión no tan solo que sea capaz de pagarle al banco, sino también que le tiene que pagar a mis accionistas y a los dueños de la empresa. Chicos, nadie va a querer tener la plata en una empresa que no es rentable y que no le genera utilidades, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, a nivel internacional, digamos, se fijan más que en la utilidad esperada, ¿no es cierto?, en la tasa interna de retorno que tiene esa inversión y que la vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna duda? Ya van a tener un ejercicio sencillo de cómo calculan la tasa de costo promedio ponderado del capital. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a este tema? Bueno, Nico, ¿todo Patricia, bien? Sí. todo bien. Quería mostrarles un poco a los chicos lo que son los estados contables, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Dale. ¿Te quedás vos Bueno, en la clase? me quedo yo, dale. Bueno, cariños a todos, chicos, que cualquier cosa yo me comunico por plataforma si tienen alguna duda. Tienen todo en los apuntes y esa va a ser la metodología, apuntes de cátedra, ¿sí? Bueno, saludos para todos. Chao, nos vemos. Chao, Nico. Bueno. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, quería mostrarles un poco dónde pueden ver toda esta información. Ustedes van a ver que es como que está muy relacionado lo que es contabilidad con finanzas, y algunos dicen que en realidad el objeto de una es ir a ver más adelante, porque las finanzas te van a permitir como tomar decisiones en un largo plazo, es decir, que vos puedas evaluar la conveniencia o no, por ejemplo, de una inversión. Mientras que lo que va a hacer la contabilidad es tener como una visión un poco más retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que se va a basar en datos históricos. La contabilidad va a exponer información de un ciclo de operaciones comerciales. Nosotros recordemos que va a haber un ejercicio, un periodo contable que va a ir de aproximadamente, que va a durar un año, puede ser un año calendario o un año de 12 meses, pero que empiece en otra fecha, como por ejemplo el 30 de mayo de un año al otro, digamos. Entonces, en este ejercicio comercial se van a marcar
algunas cuestiones que haya hecho la empresa. En primer lugar, para poder ver lo que fue su situación patrimonial, es decir, cómo fue su composición de sus bienes, sus derechos y sus deudas, que es un poco lo que veían en ese cuadrito que se les mostraba recién, de estructura de inversión y de endeudamiento. Ustedes van a ver que los estados contables lo muestran. Este es un juego de estados contables, ya les voy a hablar un poquito más de ellos. Muestra, por un lado, todo lo que es el activo, que son los bienes y derechos. Fíjense, en un estado de situación patrimonial se expone de manera de mayor liquidez a menor liquidez. ¿Qué quiere decir? Aquello que yo voy a poder realizar primero por aquello que voy a tardar más en realizarlo. ¿Qué significa realizarlo? Poderlo convertir en efectivo. Entonces, como verán, no hay nada más líquido que lo que vendría a ser el dinero. El dinero que yo tenga en mi cartera, en mi bolsillo, en mi caja chica y mis chequeras, ¿sí? Porque la plata que yo tengo en el banco la puedo también utilizar, la puedo utilizar para hacer una transferencia, para darle un cheque y demás. Después voy a tener lo que son las inversiones temporarias, que son aquellas inversiones de fácil realización, como por ejemplo las acciones que cotizan en bolsa, o también puedo tener los plazos fijos y demás. Voy a tener créditos por venta, que van a ser los derechos a cobrar. Cuando yo, por ejemplo, vendo, eh, supongamos que 10.000 pesos de mercadería y acordamos que vamos a pagar dentro de 30 días, pero en vez de pagarme 10.000, me va a pagar 11.000 pesos, es decir, 1.000 pesos más de intereses. Entonces yo voy a tener un crédito para cobrar tanto la mercadería que te cobre, que te vendí, como esos 1.000 pesos de intereses. Los otros créditos tienen que ver con derechos que yo tengo a cobrar, pero por razones distintas a las comerciales. Como por ejemplo, la venta de un bien de uso, ¿sí? Que yo te venda un bien, mi computadora financiada. Los bienes de cambio que tienen que ver con la mercadería, ¿sí? Que tanto los bienes terminados como los bienes en proceso, como la materia prima, todo se incluye acá dentro de bienes de cambio. Y por último, otros activos que también tengan una realización menor a un año. Y de créditos, vamos a ver que tenemos un activo no corriente, que es el capital del trabajo generalmente, perdón, el activo inmovilizado. En lo que serían finanzas, acá vemos un poco cómo se relaciona en la contabilidad. Vamos a tener créditos por ventas, pero cuando el plazo de financiación haya sido mayor a un año, vamos a tener otros créditos. Por ejemplo, no sé, la venta de un bien de uso, pero financiada más de un año. Bienes de cambio con realización mayor a un año, como por ejemplo en una vinoteca, si yo tengo unos vinos reserva que tienen que tener 1 año y medio de añejamiento, vamos a tener la participación en sociedades, que yo puedo tener, por ejemplo, acciones de otra empresa, puedo tener una participación en otra sociedad. Activos intangibles, como son las patentes, las marcas, los derechos de desarrollo, y otros activos también que sean mayores a un año. ¿Sí? O sea, todo esto, el activo, la estructura de inversión que tiene una empresa en un punto de vista financiero, y contablemente es el activo. Es importante señalar que el estado de situación patrimonial muestra una fotografía de la situación económica de la empresa a una fecha dada, ¿sí? Vamos a ver luego que pueden haber variaciones. Y el pasivo va a estar compuesto por deudas comerciales, que son aquellas, por ejemplo, que yo tengo con un proveedor, préstamos, que son deudas que yo tengo con entidades financieras, remuneraciones y cargas sociales, que son conceptos adeudados a mis colaboradores, cargas sociales, que recordemos que lo que hay que pagarle al empleado es el sueldo, y las contribuciones patronales, como por ejemplo la obra social y los aportes previsionales. Anticipos de clientes, porque si un cliente me da plata a mí para comprar algo en un futuro, yo tengo una deuda con él. ¿Por qué? Porque él me dio plata y yo no le di la mercadería todavía, ¿sí? Por eso los anticipos a clientes son deudas. Vamos a tener también otras deudas. Después vamos a tener un pasivo corriente y un pasivo no corriente, que tiene que ver cuando el pasivo supera el año, ¿sí? Como por ejemplo un préstamo en 36 cuotas. Y el patrimonio neto va a ser en un primer momento la diferencia entre el activo y el pasivo, como lo hemos visto, pero en este estado de situación patrimonial, ese dato sale de otro lado, sale de acá, sale de
un estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto tiene que ver con qué es lo que vamos a tener como masa propietaria, aquello que se haya aportado y aquellos resultados que haya tenido el ente por su actividad, aquellos resultados de otros ejercicios. Vamos a tener un estado de resultados que nos va a marcar esa actividad comercial que realizó la empresa. Fíjense que en todo estado contable tiene dos columnas, una columna que tiene que ver con el periodo actual y otra columna que tiene que ver con el periodo anterior, porque los estados contables se presentan de forma comparativa, ¿sí? Nosotros después vamos a hacer una evaluación de todos estos estados. Y vamos a ver que se compone de las ventas netas. Las ventas netas tienen que ver con aquellas ventas que tienen que ver con la prestación de servicio o venta de un bien que produzca la empresa o que revende, o todas las ventas si tienen la comercialización de más de un producto. Vamos a tener una pérdida bruta y después vamos a tener distintos gastos que tienen que ser separados. Van a ver que existen distintos anexos. Los anexos son datos adicionales en el cual se presenta todo el detalle de lo que son la composición de estos gastos. Yo le quiero ver si lo tenemos acá, anexo a gastos. Acá. En el anexo de gastos, que ustedes esto también lo van a ver un poco cuando vean costos, van a ver que hay costos que se pueden atribuir perfectamente a lo que es la actividad principal del ente, que van a ser, por ejemplo, el costo en bienes de cambio, que tiene que ver con la materia prima o con los productos que yo compro y luego revendo, pero después incurren gastos propios de la actividad, como por ejemplo gastos administrativos, gastos de comercialización que tienen que ver con poder vender, con gastos en marketing, con gastos de la habilitación, con gastos del local. Hay alguien que está conectando, a ver. Y después vamos a tener, por ejemplo, otros gastos que yo no puedo atribuir, ¿sí? O sea, generalmente trato de siempre poder atribuir los gastos a cada componente para poder segregarlos. Hasta acá, ¿cómo van con este pantallazo de contabilidad y de estados contables? ¿Quieren preguntar algo? ¿Se entiende esto? Buenísimo. Yo lo que quiero que les quede, con esto ya voy a ir terminando, estoy preparando el práctico para la clase que viene, quiero ver un poco si puedo meter un poquito de documentos comerciales. Yo lo que quiero que ustedes vean es que hay información que se genera. ¿Por qué es importante que se genere esta información? Nosotros tenemos que poder tomar decisiones. La contabilidad lo que hace es presenta la información histórica, ¿sí? O sea, cómo fue el movimiento de una empresa, como por ejemplo, cómo fue todo esto que ustedes vieron en el estado de situación patrimonial. Fíjense que tiene que haber transcurrido un periodo en que se produce el movimiento, el activo puede aumentar, disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo comprar mercadería y puedo vender mercadería. Entonces, las mercaderías pueden aumentar o disminuir. El efectivo puede aumentar o disminuir. ¿Por qué? Porque yo puedo cobrar en efectivo, hago una venta que yo haya realizado, pero puede disminuir el efectivo por un pago que yo haya realizado a un proveedor que le debía plata, por ejemplo. O puede, por ejemplo, aumentar el efectivo, pero luego, ¿qué hago? Yo llevo ese dinero al banco, entonces me va a aumentar el banco, pero me va a disminuir la caja. Todos estos son variaciones, ¿sí? Las variaciones pueden ser permutativas o modificativas. ¿Qué quiere decir? Que cuando los componentes son activo, pasivo, y uno aumenta y el otro disminuye, no hay problema. Todo el patrimonio se permanece como intacto porque pasa de un componente al otro. O sea, vos imaginate, yo tuviera 1.000 pesos y voy y los deposito en mi caja de ahorro. Este componente caja y banco me va a disminuir en 1.000 pesos, pero este componente de banco me va a aumentar también en 1.000 pesos porque ahora paso de estar en mi billetera a estar en el banco. Entonces,
Las variaciones permutativas no generan resultados, pero sí generan resultados aquellas en las que hay pérdidas o aquellas en las que hay ganancias, que es otro concepto contable importante. El concepto de pérdida tiene que ver cuando yo no recibo otro bien, como por ejemplo, cuando yo compro papelería, la papelería no es un bien, es algo que no tiene una duración. Entonces, si yo voy, por ejemplo, y compro un gasto en viático, gasto en nafta, gasto en un impuesto, no me está aumentando ni un bien ni un derecho. Al contrario, estoy utilizando efectivo que yo tengo para aplicarlo a pagar un gasto, ¿sí? Entonces, ahí ya empiezo a tener una variación modificativa y claramente mi patrimonio disminuye. ¿Por qué? Porque yo al haber tenido que pagar un impuesto, ese dinero se fue de mi patrimonio, pero no volvió. En cambio, cuando yo compro un bien, se me va plata de mi patrimonio, que es el efectivo que utilizo para comprar, pero entra mercadería a mi patrimonio. ¿Se entiende este concepto de variación permutativa y modificativa? Bueno, yo acá les estoy agregando de todas formas un apunte que estoy preparando de lo que son las situaciones. Entonces, lo que tenemos que poder ver es la situación económica y financiera de una empresa, pero para poder armar la situación económica financiera de una empresa, lo que sucede es que nosotros tenemos que captar esos datos y esos datos los van a generar básicamente lo que son nuestras operaciones que yo realizo. ¿Cuáles son las operaciones comerciales? ¿Conocen qué es una operación comercial? Compra y venta, perfecto. Compra y venta es una operación comercial, ¿sí? ¿Qué sucede cuando se compra? Desde el lado de la contabilidad es donde se arma todo este circuito económico-financiero y luego se va a buscar dejar registro de esta operación, de estas operaciones. ¿Cómo? A través de los estados contables. El estado de situación patrimonial va a marcar cómo está constituido el patrimonio, cómo está constituida una fotografía de la situación económica de la empresa. Yo voy a conocer todos los derechos que tiene y todas las deudas que tiene. Luego, pero para haber conocido y para poder haber armado todo eso, tengo que conocer cómo se da un ciclo operativo. Un ciclo operativo, básicamente, tiene que ver con lo siguiente. A ver. Me lo tengo acá, creo. ¿Cómo es más o menos? Bien, yo voy a comprar mercadería, yo la voy a pagar, luego esa mercadería la voy a tener que vender y luego voy a cobrar esa mercadería que yo venda. La diferencia entre la contabilidad y las finanzas es que las finanzas van a estudiar esta diferencia en tiempo, porque justamente estudian lo que es el cobro y el pago, ¿sí? Van a ver cómo se va produciendo en qué periodo de tiempo, porque a veces yo hago una venta financiada a 90 días, entonces recién cobro la plata de la venta dentro de 90 días. Pero a mí, cuando yo compré, me exigieron que yo pague a los 30 días. Entonces, fíjense que vamos a tener una diferencia entre lo que es el dinero que yo voy a tener para hacerle frente a esta obligación. Entonces, un poco como para ir terminando de cerrar y de todo esto, yo cuando tome una decisión de cómo va a estar formada mi estructura económica y financiera, voy a tener en cuenta que yo tengo que poderle hacer frente a todas estas deudas que se generen y que lo tengo que hacer frente
con liquidez. ¿Qué significa? Con dinero para poder, porque las obligaciones se cancelan en dinero. O sea, yo para cancelar una deuda tengo que realizar un depósito, pero para realizar el depósito tengo que tener la plata en mi cuenta. Tengo que librar un cheque, por ejemplo, y si yo libro un cheque que digo, páguese la suma de 50.000 pesos, la cuenta de donde va a salir esa plata tiene que tener fondos, o yo tengo que ir a cancelarlo en efectivo. Y si yo cancelo en efectivo, voy a necesitar sí o sí tener plata, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a estudiar las finanzas, va a estudiar la situación financiera, cómo le hace frente a las obligaciones que tiene. Y la contabilidad lo que va a hacer es registrar lo que son las operaciones comerciales, ¿sí? Y que después va a poder también tomar decisiones. Pero por sobre todo tenemos que tener en cuenta que la contabilidad prepara toda esta información para ciertos usuarios. ¿Quiénes creen ustedes que necesitan de la información contable? ¿Qué persona va a necesitar conocer la situación financiera de una empresa? ¿Qué persona va a necesitar conocer el pago de las deudas? ¿Qué persona va a necesitar conocer eh, el cumplimiento de las obligaciones patronales? ¿A quién le importa todo esto? A los inversores, perfecto. Los inversores porque van a poder ver si pueden hacer, si van a tener recuperabilidad de su inversión. ¿A quién más le va a importar que haga la contabilidad? A un montón de gente, miren. Tenemos los inversores y prestamistas. ¿Por qué? Porque ellos invierten dinero y justamente quieren saber si van a poder recuperar su inversión. Los empleados, ¿sí? Porque el empleado quiere saber si va a tener, la empresa va a poder hacer frente a sus obligaciones laborales, ¿sí? Proveedores y acreedores, porque yo, por ejemplo, si te voy a comprar a vos o voy a vender de una manera financiada, quiero saber si vos vas a poder hacer frente a esa obligación. Caso contrario, estás en algo que se llama estado de cesación de pagos y eso va a significar que no podés hacerle frente a tus obligaciones. Y justamente cuando vos no le podás hacer frente a tus obligaciones, vas a tener que empezar a realizar el activo. ¿Qué quiere decir? Que tenés que empezar a vender estos elementos para convertirlos en efectivo y cumplir con tus obligaciones. Eso es la famosa quiebra o la famosa concurso. Cuando una empresa no está concursada, se dice que no entró en estado de cesación de pagos. De esta forma, se entra en un proceso en el cual se empiezan a negociar, por ejemplo, las deudas que tienen y demás para que las pueda hacer frente, y mientras tanto se van liquidando los activos para ir cancelando esas obligaciones que tienen. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la empresa actúa en una sociedad, ¿sí? Entonces, si vos tenés una empresa y estás actuando y la empresa está algo que se llama ente en marcha, es decir, que vos podés hacerle frente a tus obligaciones, justamente operás y todo bien, ayudás a la comunidad, pero al contrario, si vos no estás en condiciones de operar, te perjudicás a la comunidad. En primer lugar, a los que más perjudicás son a tus acreedores. ¿Por qué? Porque no le haces frente a las obligaciones que tenés con ellos. O sea, ¿se imaginan ustedes que ustedes negocien con alguien y esa persona no les pague? Entonces, con esto tiene que ver con que se va a buscar reflejar la situación económica y financiera que demuestre que con quien vos estás contratando, bueno, va a poder hacer frente a esas obligaciones. Los clientes, justamente, es la misma cara que los proveedores y los acreedores, nada más que a los clientes va a tener que ver con la capacidad de continuar ofreciendo el producto, ¿sí? Imagínate que yo estoy trabajando con vos, vos sos mi proveedor que me da mi bien principal y vos estás en un estado que no está tan bueno en tu situación económica financiera y bueno, si mi actividad depende de comprarte a vos y yo me doy cuenta que vos estás para atrás, bueno, claramente voy a tener que buscarme otro proveedor, es decir, que voy a tener que buscar otra forma de adquirir mi producto. El gobierno. El gobierno pide muchos impuestos, entonces esos impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, se refleja en base se paga en base a la situación económica financiera de la empresa, ¿sí? Entonces se hace un estado de resultados que muestran todas las operaciones que tuvo un ente y en base a eso se graba, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para que se den una idea cómo graba el impuesto a las ganancias. Eh,
una persona va a tener actividades como, por ejemplo, alquila departamentos, tiene una empresa y además tiene plazos fijos o tiene algo en el banco y además es un profesional que presta trabajo en relación de dependencia. Cada uno de estos recursos que yo obtengo por cada actividad paga impuestos. Yo le resto todo lo que yo utilizo para prestar mi actividad, es decir, la compra de esa mercadería, la compra de todos los insumos necesarios para realizar mi actividad y luego hago deducciones como por ejemplo por mi carga de familia, deducciones por mi seguro de vida, deducciones por una empleada, ama de casa particular que venga a trabajar, por ejemplo. Y luego de realizar todas las restas, yo voy a tener que pagar, por ejemplo, el 35% sobre todo eso. Entonces, esta información es importante, porque acá está donde entra el famoso lavado de dinero. Cuando, cuando no se informa bien, no se pagan los impuestos, porque créanme que que nadie quiere pagar impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se forma por lo que se compra y por lo que se vende de mercadería, y según eso se va liquidando mes a mes. Entonces, toda esta información tiene que estar mostrada y tiene que estar comparable. Eso es lo que hace el fisco. El fisco tiene como un poder a partir, por ejemplo, de la facturación electrónica y demás, puede ver cuánto fueron el total de ventas y demás. Entonces, toda esta información tiene que estar perfectamente cuadrada entre lo que se informa a uno y a otros. ¿Se entiende un poco esto, cómo funciona el mundo de la contabilidad? Ya les prometo que termino. Los inversores, perfecto. Entonces, por último, para ir terminando, vamos a ver este ciclo, ¿sí? En este ciclo van a haber distintas, lo que vos me vas a decir, a ver, ¿cómo sé yo cuántas veces, cuántas ventas tuviste? ¿Cómo sé yo cuánto compraste? ¿Cómo sé yo cuánto debes? ¿Cómo sé yo? Bueno, ahí hay una forma de saber, a través de los documentos comerciales. Los documentos comerciales, ¿sí? Son comprobantes de operaciones, como por ejemplo, ¿qué comprobante interviene en lo que es la compra? Cuando yo voy a comprar, emito una orden de compra, que es una nota de pedido, donde se detalla la cantidad y la calidad de cada uno de los bienes y servicios que yo voy a comprar. Como por ejemplo, tubito 1, 3 milímetros, 30. Tubito 2, 8 milímetros, bueno. Y así sucesivamente, cada uno con su detalle y su precio unitario, pero esto no está valorizado en la nota de pedido, sino que tiene un detalle de cantidad y calidad. Tengo el remito, que es un documento que acompaña el transporte de mercadería, ¿sí? O sea, siempre que hay tres partes, es un documento comercial que tiene original, duplicado y triplicado. Uno va a quedar para, por ejemplo, cuando ustedes compren algo en Buenos Aires, uno va para el camionero, otro va para la empresa y otro viene para ustedes, ¿sí? La factura es el documento comercial por excelencia de la compra y de la venta. Es importante que distingan quién tiene el original y quién tiene el duplicado, ¿sí? Yo como comprador voy a tener el original y el vendedor va a tener el duplicado. O sea que ustedes piensen que en algunas operaciones yo voy a actuar como comprador y en otra como vendedor. La factura es muy importante en efectos contables y en impositivos porque en ella se detalla el componente del impuesto al valor agregado, ¿sí? El impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el 21% sobre el precio de venta, nada más que va a estar diferenciado o no. En el caso de que yo sea un responsable inscripto, es decir, que yo haya realizado los trámites de inscripción ante la Dirección General de Rentas, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, yo voy a poder computarme el crédito fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a poder, imagínense cómo funciona el IVA, para que se den una idea a pantallazos grandes, que lo vimos un poquito en este práctico de competencia perfecta, cuando veíamos el efecto de un impuesto. Hasta acá me siguen, están aburridos, van bien, están aprendiendo, parece interesante.
Lo que va a pasar un poco con el IVA es lo siguiente. Vos imagínate, cada persona, yo vendo zapatillas, ¿sí? Compro y vendo zapatillas. Cuando yo compro zapatillas, a la persona que se las compré le estoy pagando un 21% de IVA. O sea que yo estoy pagando, ponele que compré 1.000 pesos de mercadería, estoy comprando 1.210. Esos 210 pesos yo pagué de impuestos. Y después supongamos que yo estos 1.000 pesos los transformo en 2.000. Bueno, ni unas trenzas compro con 1.000 pesos, pero un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, yo vendo 2.000 pesos de mercadería y ahora el IVA va a ser 420. O sea que fíjense que las zapatillas pagaron 210 cuando se las compré al vendedor y ahora quien me las compró a mí pagó 420. El Estado hace lo siguiente, compensa débito y crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a pagar la diferencia entre el IVA que vendí y el IVA que compré. Entonces, 420 pesos menos 210 pesos, yo termino pagando 210 pesos de IVA, ¿sí? Porque yo me pude computar como crédito lo que yo había utilizado para comprar. Entonces, fíjense si no tendrá importancia lo que es la factura. Eh, Además, ¿dónde estaba yo? En otro, en este. Además, vamos a tener, hay veces que se cobra de más y hay veces que se cobra de menos. O sea, por ejemplo, imagínate que yo a vos te vendí 10.000 pesos de mercadería, pero resulta que hubo mercadería en mal estado. Entonces, yo te facturé por un importe, pero ahora tengo que restar ese importe, es decir, que te tengo que corregir. No, como no se puede corregir la factura, se emiten lo que son las notas de débito y de crédito, que va a depender, bueno, que me indican que yo tengo un derecho o que el otro se le realice un descuento sobre ese valor. Ya lo vamos a ver un poquito mejor en el apunte que les voy a subir. Bueno, entonces la venta va a tener una nota de venta que es la misma, nada más que yo, es la que, por ejemplo, cuando vos vas a comprar a un corralón y vas a pedir presupuesto, el remito que es lo mismo, ¿sí? Factura lo mismo, nota de débito y de crédito. Ya vamos a ver un poco mejor los conceptos. Y estos son los que le importan a las finanzas, ¿sí? Porque acá hubo movimiento de plata. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar y no pagar, ¿o no? Fíjate que si yo voy y compro ahora y compro a 90 días, yo todavía no pagué, pero la mercadería sí la tengo. En contabilidad, eso que les explicaba la profe de la diferencia entre el devengado y el percibido, básicamente tiene que ver con eso. La contabilidad va a imputar la operación de compra de la mercadería con la factura, ¿sí? Mientras que la finanza va a imputar el pago cuando haya un ticket o un recibo, porque en ese momento se confeccionó el pago, ¿sí? Entonces, los pagos los puedo ver en un ticket, lo puedo ver en un cheque o en un cheque de pago diferido, que lo que hace es como recibir dinero, pero acá tengo un documento de un cheque que les quiero mostrar. Es una orden de pago librada contra un banco, entre el cual la persona tiene fondos en esa cuenta. Yo para sacar plata de mi cuenta tengo que emitir un cheque, o sea, puedo tener la tarjeta o tengo que librar un cheque. Un cheque, por ejemplo, es así, donde yo voy a tener el importe y voy a tener una fecha que puede ser que yo diga que se pague hoy, donde de ese día, desde el día de la fecha, tenés 30 días para cobrarlo, o podés tener un cheque de pago diferido, donde tenés una fecha de emisión y otra fecha en la que dice, en la cual vos a partir te podés presentar al banco. ¿Sí? Entonces, sigamos. Y bueno, y también podemos tener el pagaré, que el pagaré no es una orden de pago, sino que es una promesa de pago, ¿sí? O sea, yo me puedo comprometer y no hacerte firmar nada, o puedo comprometerte y hacerte firmar, por ejemplo, un documento comercial. ¿Qué validez tiene que yo utilice un documento comercial como el pagaré? Que yo voy a tener un derecho de cobro, que hay algo en materia comercial que se llama derecho cartular, que tiene que ver con los documentos comerciales. Un documento tiene validez legal, entonces yo voy a tener cierto poder para hacer exigible el cobro de esa deuda. ¿Sí? O sea, los documentos tienen un impacto jurídico que es muy importante como para hacer valer los derechos en un caso futuro que pudieran haber controversias.
¿Sí? Bueno, eso sería un poquito todo. Más que nada, lo que yo quiero que vean es lo que es una relación entre la contabilidad y las finanzas, la importancia de presentar información respecto a la operatoria y cómo para poder presentar toda esta información es necesario partir de los documentos comerciales. ¿Por qué? Porque en esos documentos comerciales es donde queda registro de esa operación que se realizó. Luego en la contabilidad lo que vamos a hacer es un proceso de registración contable, que es el famoso libro diario, los libros mayores, y luego posteriormente, a partir de toda esa actividad, se va a armar lo que son los estados contables. ¿Sí? Ahora, dos caras de la misma moneda, un análisis contable que incluye un análisis financiero, pero la diferencia con la contabilidad es que se vale de datos retrospectivos. ¿Por qué? Porque yo para poder registrar me tuve que valer de operaciones que hayan acontecido. Mientras que las finanzas me van a buscar que yo me pueda proyectar, ¿sí? Que yo pueda decidir una oportunidad de inversión, una oportunidad de endeudamiento. Justamente, por ejemplo, lo que ustedes cuando hagan su proyecto de fin de curso, que bueno, el trabajo de tesis que hacen ustedes, van a hacer una evaluación del proyecto donde van a ver la rentabilidad esperada que van a tener en un proyecto. Entonces van a proyectar ventas, van a proyectar gastos, van a proyectar utilidades y en base a todos los periodos que ustedes van a tener, van a ver la diferencia entre el flujo de los ingresos que van a tener menos el flujo de los egresos que van a tener. Y a partir de ahí van a elaborar lo que es una tasa de retorno. ¿Sí? Eso le va a permitir las finanzas, mientras que la contabilidad se va a valer más de una información pasada. Bueno, ¿quisieran consultar algo? Profe, tengo una duda. ¿A partir de qué momento se considera la evasión de impuestos? Como por ejemplo concreto sería en el sector del agro, cuando los contratos se hacen usualmente por un monto menor para evitar impuestos y otra parte se cierra en pagaré y funciona. ¿Está contemplado como permitido por el Estado? No, el Estado no permite ninguna maniobra evasiva, ¿sí? O sea, y de hecho el poder tan fuerte que está teniendo la AFIP cada vez más es cómo cruza la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si nos fijamos, gran parte de la movida de la bancarización tiene que ver con que se busca cotejar lo que es los débitos y créditos que vos tenés en tu cuenta bancaria con efectivamente con lo que vos facturás. Entonces, por eso, por ejemplo, es que se establecen que los pagos que superen, ojo, ¿no? Los 1.000 pesos, o sea, nada, todo debería estar bancarizado, ¿sí? Que tiene que ver justamente para evitar estas maniobras evasivas. Eh, y los pagarés sí, suelen ser promesas de pagos, que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más. ¿Te respondí tu pregunta, Lautaro? Bien, Judith. Eh, Mira, el Estado, cuando tiene que hacerse frente de lo que es dinero, tiene como distintas fuentes. Las fuentes pueden ser propias o pueden ser ajenas. Propias sería como, por ejemplo, la sociedad del Estado, los bienes del Estado y demás. Como, por ejemplo, el centro de convenciones. El centro de convenciones es del Estado, el Estado lo puede alquilar y de eso hacerse plata. Pero la fuente más común de financiamiento son los impuestos, que son recursos derivados que provienen de los terceros. Entonces, ¿qué va a pasar con estos impuestos? El Estado tiene muchas formas de evaluar la capacidad contributiva de las personas. Es decir, ¿cómo sé yo cuánto puede pagar cada persona? Esa pregunta se la hace el Estado para decidir cómo va a establecer leyes impositivas para hacerse el cobro de impuestos. Vos podés pagar por lo que es tu capacidad contributiva, que es decir, perdón, tu capacidad contributiva se puede medir por tu renta o por tus consumos, por ejemplo. El consumo es comprar y vender bienes. Entonces, vos, por ejemplo, un impuesto que mide el consumo es el impuesto al valor agregado. Pero hay otra forma que tiene el Estado de determinar quiénes pueden pagar, es decir, bueno, veamos la renta de cada uno. Y la renta de cada uno, fíjate que va a estar muy relacionada con los 4 factores productivos.
tierra, trabajo, capital y capital empresarial. El impuesto a la ganancia es un impuesto pero complejísimo, o sea, es una materia que los contadores tenemos como un cuatrimestre entero, eh, súper pesada la materia, donde se ve que prácticamente se paga por cada una de esas actividades que vos haces. Pero ¿qué es lo que pagás? Pagás la diferencia entre las ventas y los costos, es decir, todo aquello que vos obtenés menos todo aquello que vos necesitas para hacerlo. O sea, si yo, por ejemplo, para atender en un local tengo que pagar el alquiler, puedo descontar ese alquiler. Entonces, si yo gané 100.000, pero pagué 80.000 de alquiler, se va a grabar sobre esos 20.000, por así decirlo, ¿sí? Y después el impuesto a las ganancias tiene algo que se llaman deducciones, que te permite que al monto que te dé, vos les puedas restar distintos conceptos y recién detraído todos estos conceptos, ahí vamos a facturar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Esto del impuesto a la ganancia, Judith? Buenísimo. Bueno, a mí me interesa que ustedes como ingenieros puedan reconocer en la gestión los documentos comerciales, las distintas operaciones. ¿Por qué? Porque van a aparecer las cosas de algún lado, ¿sí? ¿De dónde aparece que yo tengo que un auto vale 800.000 pesos? Bueno, mostrame la factura, mostrame los documentos, mostrame el título de propiedad, mostrame distintas cosas. Entonces, los comprobantes comerciales sirven para constatar que todo lo que informan los documentos son ciertos. Y eso es lo que hacemos los contadores a través de la labor de auditoría. Hacemos un control sobre aquellos estados contables presentados. ¿Para qué? Para que le podamos dar fe a las distintas entidades que presentan razonablemente la información, como por ejemplo los bancos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un banco va a estudiar que a partir de esta información presentada, qué tan viable resulte o no, por ejemplo, realizarle un préstamo. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Para la clase que viene vamos a hacer un práctico de esto, de operaciones comerciales, documentos comerciales, variaciones patrimoniales, un poquito de registración y un poco de cálculo del capital de trabajo y de fondo, pero muy simple. Yo quiero que ustedes lo puedan encontrar en los balances comerciales, que puedan distinguir esta información, que puedan distinguir qué comprobante origina cada operación. Les voy a subir este apuntecito que estaba elaborando para que también tengan con el de la profe. Les voy a subir estos estados contables, que son modelos que el Colegio Profesional de Ciencias Económicas tiene en su página, de ahí los saqué, como para que los vean y puedan buscar la información. Y también les voy a subir lo que es la bibliografía. ¿Sí? Por lo pronto voy a preparar algunos apuntes, pero yo les recomiendo algunos libros de contabilidad. Estuve revisando ahí lo que hay dentro de la biblioteca electrónica y la verdad que no me gustaron mucho, así que voy a seguir revisando para darles. Si no, también van a tener lo que es los apuntes que estoy armando. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Nos vemos. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, bueno, que no hay problema. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que anden lindo.